Fíjense que muchos han hablado sobre las redadas de Estados Unidos para encontrar a los inmigrantes, a los ilegales, a la gente que está en Estados Unidos, por un decirlo así, de manera ilegal, que está tal vez en un proceso. Pero el punto es que todo esto es una iniciativa del señor Donald Trump, pues para tomar a estas personas irregulares de su país y retirarlos. Entonces, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo lo están viviendo? ¿A quiénes en realidad están buscando? Se cuenta alrededor de 2,000 personas como objetivo, pero hay muchísimo más que platicar. Por eso está con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius, quien es profesora investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí encantada de estar como siempre. Ay, la verdad es que es un tema que nos duele como mexicanos porque es nuestra familia. Nos duele como latinos porque es nuestra gente también. Sí, no, bueno, duele mucho porque esta es una estrategia de terror que lo que persigue es justamente generar alarma. Las familias tienen un nivel de estrés muy fuerte y bueno, los niños obviamente son los primeros receptores de todo este duelo que la familia está viviendo. Porque miren, yo quiero ser como muy clara. Aquí hay varios temas que se revuelven. Estados Unidos es el país de mayor inmigración del planeta. Hay 11 millones de personas sin documentos en ese país, de los cuales Donald Trump amenaza a 2,000 aproximadamente. Fíjate la desproporción. Claro, es que hay varias cosas en tele. Es que es eso, tiene que ver con toda una campaña y toda una lógica de fomentar este miedo, pero también estar él en el aparador y llevar el control de este tema que es electoral. Pero entonces decía yo, tienes a una cantidad enorme de población que evidentemente si ha llegado sin documentos a ese país a lo largo de un periodo muy largo, tiene que ver con que ha sido un beneficio económico, social, porque Estados Unidos es una sociedad envejecida que solamente se rejuvenece con migración. Entonces, hay muchos elementos que explican esta razón de que haya tal nivel de migración en un país que así se constituyó. Entonces, esto hay que verlo en su momento y por eso es tan cruel. Porque efectivamente lo que busca es dirigirse a personas con una situación no documentada, nunca ilegal, Claro. nunca ilegal, pero en la cual sí tenemos que tener mucho cuidado porque al final de cuentas, pues el impacto no es a esas personas, es a sus familias y a la comunidad, que al final, bien lo decías tú, somos nosotros mismos porque pues, son, si no familia directa, pues la mayoría mexicanos. Creo que todos tenemos un conocido por lo menos o un familiar que está en Estados Unidos de manera indocumentada, digámoslo, indocumentada, o de cualquier manera que fueron a buscar sus sueños, ¿no? El tema aquí es, ¿por qué 2,000 personas? ¿Por qué adelantar esta redada el sábado en la noche con este intento de alarma cuando dijeron que era el domingo? ¿Por qué estarlo gritando a los cuatro vientos? ¿Por qué la redada es ir a buscar a estas personas a sus casas? No es en la calle, sí. No es en un trabajo que no deberían, es a su hogar. Porque el anuncio es que van a ir sobre las personas que ya tienen una orden de que ya pasaron por un juez que les dijo que tenían que ser deportadas o regresarse a su país y no obedecieron. Es decir, como que infringieron doblemente la ley. Haz de cuenta, es personas que están indocumentadas, pero que además se quedaron a pesar de que ya tenían orden de salida. Ahora, ellos saben quiénes son y dónde están. El mensaje, por eso ahí, político-electoral de esta medida, porque si realmente los quisieran detener, realmente para decirlo así, desafortunadamente lo hacen. Es decir, van sobre las personas, las detienen, las deportan. Lo peor de todo es que el proceso de deportación actualmente en Estados Unidos implica una detención previa y después la deportación. ¿Cuántas horas es esa detención? No, puede, ¿O cuántos días? ¿O puede llevar semanas? días, puede llevar días e incluso semanas. Entonces estamos hablando de una situación que no era así antes de Donald Trump, pero quiero ser también con esto muy clara y muy fuerte. Esta es una política estadounidense que la utilizan en el momento en que electoralmente le sirve a uno u otro, pero no es que Donald Trump, solo porque él lo vocifera más y tiene una actitud mucho más agresiva, pero todos los presidentes en Estados Unidos han tenido en el tema migratorio un tipo de coqueteo diferente y se benefician de él, hablando en términos, digamos, mediáticos, como les conviene. Se habla mucho de que el mismo Obama tuvo una política que no impidió
una fuerte deportación. Entonces, no nos dejemos engañar con que solamente es Donald Trump, aunque Donald Trump tiene lo suyito, ¿Será ¿verdad? un chantaje político? Ah, por supuesto. Es un chantaje, es un abuso de una relación asimétrica con México, porque obviamente, ¿qué pasa con México? México no puede, digamos, detener esta actitud, puede hacer llamados y además tiene que ser muy cauteloso. Yo ayer escuchaba que una senadora del PAN, me parece, iba a hacer un exhorto a que el gobierno mexicano le diga a Donald Trump que eso está mal. O sea, es una actitud y una acción soberana en la que México puede hacer un llamado, e incluso eventualmente una denuncia por otras cositas, pero es una acción soberana. México no puede intervenir directamente. Doctora, ¿esas 2,000 personas son 100% mexicanas Esas o son son latinas? Esas son mexicanas y también hay que tener en cuenta algo. El mayor número de personas extranjeras que viven en Estados Unidos son mexicanos. Es la inmensa mayoría, por eso tú y yo conocemos a alguien, sin duda. Ahora, de los 11 millones de indocumentados, entre casi 6 millones son mexicanos. Ahora, fíjese Entonces, que toca por todos yo, lados. evidentemente yo tengo familia viviendo en McAllen, Todos. ¿no? O sea, viviendo en McAllen, que mi tío decía bien simpáticamente que en la hacienda, en los impuestos, en los taxes de Estados Unidos, dice, no nos importa tu condición migratoria, Claro. ven y paga tus impuestos. Pero claro, si voy y pago mis impuestos, estoy rectificando mi condición migratoria. Entonces estoy exponiendo mi vida y hay, o sea, mi situación, perdón. Hay muchas personas que están en Estados Unidos sin papeles que efectivamente estaban haciendo las cosas correctas, pagando sus impuestos, yendo a cubrir todas esas necesidades. ¿Y ahora qué va a pasar con eso? ¿Van a tener Sí, miedo? la inmensa mayoría de los indocumentados en Estados Unidos, la inmensa, el 95% de las personas que están con y sin documentos como extranjeros en Estados Unidos, paga impuestos. Enriquece a ese país. Porque hay una cosa que también hay que reconocer de Estados Unidos. El sistema puede ser muy que criminaliza el tema migratorio, pero por otro lado es muy generoso en términos de la incorporación laboral, educativa, y también en términos de derechos políticos y digamos, de empoderamiento. Tú puedes ver personas que no tienen documentos y tienen mucho más posibilidades de expresarse políticamente que como lo harían a lo mejor en algunas comunidades de nuestro país. Entonces, aunque sea su país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese país tiene esquemas de libertad. Por eso es tan interesante ese país, Estados Unidos, en su propia formación histórica, social y ahora política, y para que no nos quedemos en esa coyuntura. Fíjate que hace una semana tocaba el tema de los Dreamers, porque Pete y yo tuvimos la oportunidad de conocer a estos chavos, que muchos fueron como de 10 y 12 años, y muchos nacieron en México y recién naciditos entraron a Estados Unidos y se hicieron pues de una patria que no era su patria de nacimiento. Y como ese caso, muchísimos casos, como los padres mexicanos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en este caso cuando tienes familia, no sé si el término es nativa de Estados Unidos, que nació en Estados Unidos? Mira, a eso le llamamos familias de origen mixto, de estatus mixto jurídicamente hablando, porque claro, tienes unos que son ciudadanos de un país por el asunto del nacimiento, otros que nacieron en otro país, como es el caso de México. Y eso es muy común en nuestro país. Cada vez lo es más y es la constatación de la integración que hemos tenido con Estados Unidos en muchos niveles. Entonces, al final de cuentas, quien tiene que flexibilizar mucho más su política es México. Porque en la realidad nosotros no podemos cambiar a Estados Unidos y sin embargo, ahí te va. Es bien difícil para alguien que tiene hijos nacidos en Estados Unidos y que de facto son mexicanos porque si padre o madre son nacidos en México, la ley de nacionalidad mexicana los reconoce, pero la ley tienes que llevarlo a un papeleo y el papeleo es una burocracia infinita. Hay más obstáculos en México para la gente que regresa que la experiencia de vivir en Estados Unidos mientras no te toque este tipo de cuestiones como las redadas o cosas de ese tipo. Entonces, tenemos también que ser muy críticos con lo que ocurre en nuestro país y voy a decirlo también de manera fuerte. No ha cambiado nada en los primeros meses de este gobierno. Entonces, yo sí espero mucho de este gobierno. Por ejemplo, decía, reconocimiento de la nacionalidad, a esos son 5 millones de niños nacidos en Estados Unidos, hijos de padre o madre mexicanos. Estás hablando de dobles nacionales que podrían moverse de manera fácil, flexible, y la verdad es una pesadilla incorporarse, por ejemplo, a la escuela en México. Pueden entrar,
pero luego no les acreditan la escuela. Entonces, están en un limbo que nuestro país ya tiene que hacerse cargo de esa realidad porque es así, tú ponías el caso de los jóvenes que se fueron pequeños, regresan a su país, por más que hayan crecido y se hayan socializado en Estados Unidos, su condición jurídica, para desfortuna de ellos, ¿no?, es de mexicanos y en ese sentido, bueno, regresan a su país donde tendrían que tener facilidades y la verdad es que tienen muchos obstáculos. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos 2,000? Pensemos que en estas semanas conozcamos a las 2,000 personas. ¿Qué va a pasar con esas 2,000 familias? Porque no son personas. Sí, al final del día van a ser familias. Bueno, yo quiero que también sepan que no hay un solo día desde hace 10 años en que no haya personas retornadas de manera forzada, es decir, deportadas desde Estados Unidos. Esto es una política, es un momentum de Donald Trump para estar en el escaparate y a los 2 días puso otra medida y en 3 días va a poner otra. Lo que él tiene, y este es un nivel digamos, de chantaje que nos está usando, pues sí, porque estamos en medio de este huracán que se llama proceso electoral estadounidense y somos, digamos, el rival más débil y ahí es donde es muy complicada la negociación. Yo creo que Relaciones Exteriores está metido en un embrollo difícil porque ¿cómo negocias con quien no quiere negociar? Pero tienes razón, que ahí al final de cuentas el mensaje a 2,000 personas es uno para generar, pero no está ahí parada la cosa. Diario regresan a nuestro país muchas personas que son deportadas y hay por lo menos 20,000 solicitantes de asilo político en Estados Unidos que son mexicanos. ¿Sí? Y que son personas que huyeron por cuestiones de violencia de nuestro país. Y ahorita no hablo de Centroamérica, ni que si los hondureños, no. Entonces, estamos en una situación bien compleja porque incluso en términos de números, pues date cuenta que estamos en números bastante elevados de población nuestra, de este país, nacida en este país, que el país ha expulsado por cuestiones de violencia. ¿Cuál sería la solución? Mira, la primera cuestión con el tema migratorio es entender que no es un problema. Es un proceso. La migración vista como problema empezamos mal porque entonces es como, ¿cómo detienes el flujo? Nunca lo vas a detener. Bueno, sí se podría detener el flujo en el sentido de decir, no pongan visas. O sea, ¿por qué hay indocumentados? Pues porque hay visas. En el momento en que tú tienes, por ejemplo, una relación tan asimétrica como nosotros con Centroamérica, cualquier centroamericano puede venir a México sin documentos. O sea, puede venir sin documentos y puede intentar, lo que hemos visto ahora, tratar de regularizarse o eventualmente la intención es más bien ir hacia Estados Unidos. Pero si alguien quiere venir solamente como turista o por unos días o de otra manera, que no venga en esta condición, por ejemplo, de tránsito hacia Estados Unidos, bueno, tiene que pedir una visa. Nosotros no necesitamos visa para ir a Guatemala, para ir a El Salvador. Entonces, estas relaciones de asimetría las repetimos como nos las aplica Estados Unidos. Obviamente, decía yo, ¿no? Pues es que tenemos a un nivel de voracidad en el sentido del poder que es Donald Trump, no solo él, sino el sistema estadounidense, pero él lo representa bastante más, que yo creo que ahí es donde México tiene una buena apuesta con modificar su relación con Centroamérica, porque no hay forma ni de detener el flujo migratorio, porque es una condición mucho más en este momento de la facilidad humana de ir y venir, y lo que te muestra es la desigualdad. Tú y yo podemos ir hoy, si tuviéramos el dinero y el tiempo, pues a Nueva York, a algún otro lugar, pero las personas en general no pueden hacerlo. Y es que fíjate que estamos hablando, o más bien cuando hablamos de migración, hablamos como nos enfocamos a búsqueda de mejores condiciones económicas, mejores condiciones de salud, mejores condiciones humanas, en cualquiera de las situaciones. Pero también vino una nueva generación de jóvenes con posibilidades económicas, planteo de esta manera, que simplemente quiere vivir otras experiencias, quiere vivir en otros países, quiere vivir otras aventuras completamente diferentes, aunque tengan las mejores condiciones en su país. Y eso también es migración. Y hay gente que se queda en esos países. Pues claro, y claro, es un tema que a veces se ve de una manera muy clasista, porque entonces dicen, no, es que los migrantes mexicanos, espérame, yo conozco gente mexicana de clase media, media alta, que no tiene documentos y vive en Estados Unidos y se sienten intocables. ¿Por qué? Porque la condición de clase se reproduce también en Estados Unidos y digamos, la policía estadounidense, toda la lógica estadounidense, en cierta forma, pues sí también respeta eso que al final de cuentas es clasismo
es racismo y es discriminación, porque se van sobre perfiles muy de gente humilde, más de perfil trabajador, y tú das con el clavo perfecto. La migración es todo proceso donde una persona, migración internacional, se mueve de su país, pero sí considera una cosa, por un tiempo, no es nada más turismo o No, digamos sí, una claro. estancia temporal. Sí estamos hablando de mínimo una estancia de 6 meses, según Naciones Unidas, y aquí hay un factor que es fundamental también para entender la migración, es integración al mercado laboral. Entonces, estos jóvenes de los que tú hablas, en el momento en que se integran al mercado laboral, pues empiezan a tener esa experiencia de migración. Y que hay muchísimos En su- casos en Estados Unidos, y hay Por muchísimos supuesto. casos, inclusive en el medio artístico, que se van a estudiar actuación y se quedan porque pueden encontrar una posible capacidad por su tono de piel, por ser latinos, por ser esto, por cualquier cosa porque que hay pudiera. chamba, porque hay chamba. Pero bueno, hay muchísimo que platicar. Doctora Leticia Calderón Chelius, quien es profesora e investigadora del Instituto Mora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Con este tema de la migración, que es un tema de todos los días. Es de todos los días. Qué bueno que lo Muchísimas digas gracias. así. Gracias.